ya nos vamos conectando. Chicho les saluda como siempre improvisando. Los invito a todos a ritmo de mi canción. Para los domingos hablar de la prevención. Prevención de riesgos en la casa. Prevención de accidentes porque siempre pasa. Prevención de riesgos en el trabajo. Que por descuidados la salud se va al cara. Estaremos con concursos y con invitados, a quienes haremos preguntas de todos lados. Para empresas grandes, medianas y los improvisados, todos deben de cuidarse y estar preparados. Siempre existe riesgo de tener un accidente. Debemos cuidarnos pero permanentemente, identificando los peligros primeritos. No habrá accidentados, compañero, le jurito. Prevención de riesgos en la casa. Hola mis amigos, bienvenidos a este su programa Prevencionistas TV. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí tenemos una pregunta para ustedes, para desarrollarla en este programa. ¿Tiene botiquín de primeros auxilios en su casa? ¿Sabe dónde está el botiquín de primeros auxilios en su empresa, en su trabajo? En su auto, usted ya compró y tiene su botiquín. Y lo más importante, ¿sabe cómo usarlo? Este programa se va a encargar precisamente de eso, de recordarnos qué debe tener un botiquín y la importancia de portarlo. Muchísimas gracias y este programa es para ustedes. El botiquín como herramienta de atención en primeros auxilios. Amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Prevencionistas TV, donde los prevencionistas son los protagonistas. Así es, don Luchito, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Marquito. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha estado comunicando a través de nuestro correo electrónico, la página www.matsuecuador.com y que nos ha estado... Alto, don Luchito, repita nuevamente, lo dijo muy rápido que se me quedó en el aire. Espérenme un ratito que se me zafó los dientes. Póngase. Ahí están, www.matsuecuador.com. Claro que sí, muchísimas gracias a toda esa preciosa gente prevencionista y a la gente que nos está describiendo, Marquito. Así es, don Luchito, amigos televidentes, éxitos en todas las actividades que estés realizando el día de hoy y lógicamente en compañía de Prevencionistas TV. Claro, queremos mandar un saludo muy cariñoso a la gente de Ambato, Riobamba, a la gente de la Tacunga, Marquito. Así es, don Luchito, a la gente de la Tacunga, a los participantes que realizaron con éxito ese taller de matrices de riesgo. Un abrazo especial a todos nuestros amigos y a... ¿Cómo se llama este chico, don Luchito? Ya me olvidé, Sánchez. No, a Jorge Sánchez también. Y por supuesto a Fabián. A Fabián. Claro, que muchísimas gracias a todos que han estado ahí. Nos invitaron también para una parrillada, te cuento. Así es, todo un éxito, don Luchito. Sí, buenísimo. Así que quiera comer por allá. No le avisarás la tele después de querer colarse. No, mentira, hay que ir con toda la pata. Entonces, Marquito, te comento una cosa muy interesante. Cuente, don Luchito. Bueno, en realidad no te cuento a vos, le voy a contar a la gente. ¿Qué cosa, don Luchito? El chismecito, pues que vos de caricino por estar cocinando, casi te vuelas un dedo. Pero don Luchito era ping-pong nomás. Ya ni modo, pues ahora sí, ya ves, ya les comenté qué pasó. Bueno, le cuento, don Luchito, que este fin de semana me tocó estar de amo de casa. ¿Está bien el término? Sí, pues, sí, ¿no? sí bueno, funciona. Me tocó estar de amo de casa. Y revisando unos documentos, tas que me corto. Pero como buen prevencionista, yo sí tengo mi botiquín de primeros auxilios. Ah, pero qué buenazo. Mira qué coincidencia que el programa de hoy maneja el criterio de los botiquines y su importancia. Así es, don Luchito, un botiquín de emergencia que es una necesidad que todo centro de trabajo debe tener en la vivienda adicionalmente y en el transporte. Claro, todos deben tener un botiquín bien hechito. Oiga, y hay que tener en cuenta también que, bueno, este tema es bastante complejito, ¿no es cierto? Es bastante complejo. Te tengo una sorpresa, tengo un invitado, te cuento. Cuente, don Luchito, ¿cuál es su invitado que nos... Se llama Leo, se apellida... No. ¿Se apellida? Eso mismo, Nolivos. Él es médico ocupacional y nos va a dar una manito ahí en el prevencionista del día. Nos va a dar una manito hablando acerca de los botiquines y su importancia. Excelente, entonces vamos con el prevencionista del día. Claro, espérate, dame un segundito. Ah, no, la tele está en el otro set. Mandemos con la tele que está en el otro set, Marquito. Teresita, la pantalla es toda suya. Eso, vamos, Teresita. Presentamos nuestro segmento. Gracias, Marquito. Estamos aquí con el doctor Leonardo Nolivos, que nos va a acompañar en el desarrollo del tema de hoy. Bienvenido, don Luchito, también. Hola. Qué gusto y muchísimas gracias, Leo, por estar acá presente, haber aceptado la invitación a nuestro segmento El Prevencionista del Día. Muchísimas gracias por aceptarnos, mi amigo. Don Luchito, para mí es un gusto estar aquí en Prevencionistas TV
y siempre a la vanguardia para lo que ustedes necesiten. Chéverísimo, porque así somos los prevencionistas, ¿no es cierto? Chévere. Entonces, arranquemos con esta conversación, ¿no es cierto? Este tema que es súper chévere y muy interesante también. Teresita. Sí, a ver, estábamos pendientes por preguntar en primera instancia, hablamos de primeros auxilios, pero ¿qué comprendería esto? En realidad, dentro de los primeros auxilios nosotros tenemos que saber que tenemos una herramienta básica que es el botiquín. Y el botiquín es aquel instrumento donde nosotros tenemos tanto materiales como insumos para responder ante una emergencia. ¿Ya? Emergencias como sea en la casa, en la fábrica, en el mismo vehículo. En realidad es en todo ámbito. Nosotros podemos reaccionar justo ante accidentes de tránsito, ante calamidades domésticas que pueden suceder en nuestras casas y obviamente dentro de las empresas mucho más si tenemos identificado bien los riesgos. Exactamente. Tal vez cortes, fracturas, alguna cosa por el estilo, ¿no es cierto? Tienen que saber reaccionar justamente ante tipo de golpes, cortes, riesgos mecánicos en sí, quemaduras también por riesgos químicos. Nosotros podemos reaccionar de esta manera para un uso correcto del botiquín. Ya. Y usted dice que tenemos que saber reaccionar. ¿Quiénes estarían en primera instancia llamados a reaccionar frente a estas emergencias? Sí, qué oportuno. Justo se llama brigada de primera instancia o de primer nivel. Los brigadistas competentes dentro de una empresa, que es una brigadista de primeros auxilios, el cual debe estar conformado mínimo por 4 personas, porque recuerden que aquí van a llevar una camilla y en la camilla tiene que ser transportada una persona, la cual tiene que ser manipulada por 4 personas. Ya, como mínimo 4 personas. Pero tenemos la parte también del botiquín. ¿Qué nomás tendría que tener un botiquín, al menos en primera instancia, en una empresa? Bueno, el botiquín tiene materiales e insumos a todo nivel, tanto en la casa, en nuestro automóvil, como en la empresa. Vamos a tener diferentes materiales como insumos, llamándose materiales a todo, digámoslo así, órganos tangibles para nosotros poder reaccionar ante la emergencia. Por ejemplo, lo que son las gasas, lo que son los apósitos, lo que son las vendas, tanto vendas fijas como vendas elásticas, y los insumos, por otra parte, con el material o los líquidos que nosotros vamos a utilizar para poder desinfectar, para poder proteger, para poder controlar inclusive heridas, golpes o hemorragias. Ya. Tal vez debe llevar también este botiquín, aparte de eso, férulas. Tiene que llevar tal vez guantes, mascarilla, debe haber ciertos elementos puntuales. Así es, como mencionaba, identificando el riesgo, en este caso el riesgo mecánico, nosotros podemos tener golpes, aplastamientos. Es importante saber cuáles son las estructuras más utilizadas, pueden ser brazos, pueden ser piernas, entonces es importante también llevar este tipo de férulas, mascarilla en el caso de que se trabaje tal vez en alguna empresa con químicos, saber qué mascarilla especializada deben utilizar para que realicen de manera adecuada todo este tratamiento. Ya. Y ahora también en la casa, en la fábrica, mascarillas, guantes, pero tal vez en la casa. Bueno, en la casa es importante, pero ojo, les recomiendo, compañeros prevencionistas, que el botiquín no tiene que estar al alcance de los niños, porque muchas veces nosotros colocamos medicamentos que nos mandan a nosotros como recetas para nuestras enfermedades comunes en este botiquín. Recomiendo que no se encuentre al alcance de los niños, insisto, pero que tiene que ser bien manejado para que alguien sepa manejar. Es también recomendable que a los niños y a la gente que convive con nosotros sepa cómo comunicarse con los organismos de emergencia, por ejemplo el 911. Ya, muy importante. Don Oiga, Luchito, ¿usted tiene Teresita, inquietud? che, una inquietud sota. Oiga, ¿qué es una férula? ¿Cómo es que es? Es cierto. Sí, porque Una me dice, férula, don Luchito. Debe tener Explíquenos una al férula, público me también. mataron yo aquí Tiene tomando una- nota. un nombre medio técnico, pero sí, doctor, explíquenos. Así es, para don el Luchito, público. gracias. La verdad es que nos sentimos en casa y es por el motivo de dar la continuidad. La férula, hablando en parte técnica, es una órtesis que va para una articulación, para tratar de que... Si es una órtesis, ¿dónde creen que va? No, mentira. Una órtesis, ¿qué es eso? No sé. Un Es un dispositivo tal vez para Es un inmovilizar. dispositivo para inmovilizar Ya. una articulación. Eso, diga eso.
Muchas gracias. Ahí es una cosita para inmovilizar Sí. brazos o piernas. Así es, y que se sienta confortable el paciente, porque por eso es una órtesis. Hay gente que tal vez tiene una lesión de rodilla y necesita una órtesis de rodilla y va a utilizarla todos los días. Ya. Entonces tiene que ser cómoda, confortable, que brinde el confort apropiado para esta articulación. Ah, bueno, ahí Y está más claro. lógicamente esas férulas o esas órtesis que nos menciona ya son a criterio y buen control del médico dentro de las empresas, de las industrias. Tal vez eso podría ir tal vez en el botiquín de la familia. Depende. Como les mencionaba, si alguien tiene ya una lesión, por ejemplo, alguien fue operado la rodilla, tuvo algún problema de síndrome de túnel carpiano, Cuervain, que ya fueron intervenidos, es probable que ellos mantengan sus órtesis en casa y sepan cuándo utilizarlos. Hasta cierto punto también ya conocen y saben cuál es el uso y lógicamente en la familia siempre conversamos para qué está cada uno de los artículos que tenemos en casa, ¿no? Bueno, continuando con lo del botiquín, hemos hablado de la empresa, en la casa, vale la pena recalcar que tiene que estar no al alcance de los niños y la gente también, las personas que forman nuestro círculo familiar muy adiestrados, con conocimiento de lo que tienen y para qué se sirve. En el vehículo también podemos tener algún accidente. Así es, bueno, de hecho, ¿no? La estadística nos refiere que la mayoría de accidentes y muertos existe por temas de tránsito. Ya. Se le recomienda que al botiquín se le debe tomar muy en serio. Muchas veces nosotros adquirimos un botiquín solo por pasar el tema de revisión automotriz, cuando esto en realidad tiene que ser bien vigilado para saber, como les mencionaba, qué materiales y qué insumos son los que vamos a utilizar, tanto para las personas que vamos a tener a bordo, como para nosotros mismos en el caso de algún accidente. Claro, oiga, y es importante lo que menciona el doc, porque ahí don Jorge y don Richard, que son los que alquilan los extintores, alquilan los botiquines para pasar la revisión. No es Entonces, posible. no se puede. Ahí es un grado de responsabilidad de los que van a hacer uso de la matriculación y todo el asunto, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, hagamos un corte, doctor, y volvemos con el tema del día de hoy. Ok, cortecito. La contaminación es cualquier tipo de daño permanente que se haga al medio ambiente, provocado por varios agentes contaminantes, producido por las industrias o el descuido del hombre, afectando así a los recursos naturales como el aire, el suelo y el agua, donde su principal contaminante es la basura, al no recibir un manejo adecuado. Por eso, entre menos basura generemos, mucho mejor. Ayúdanos a evitar esta contaminación. separa la basura en orgánica e inorgánica. No botar basura en lugares inapropiados. Saca la basura en horarios establecidos. No arrojar basura ni materiales tóxicos en quebradas. Recuerda, el cambio que deseas en el mundo empieza por ti. Este es un aporte de Teleandina, Canal 23. Gracias, amigos prevencionistas. Estamos aquí con el doctor Nolivos, que nos está ayudando en el tema acerca de los botiquines. Doctor, resumiendo, ¿qué nomás debería tener el botiquín dentro de las empresas? Inmerso en las empresas, como les mencionaba, nosotros tenemos que tener tanto materiales como insumos. Estos materiales, Teresita, tienen que estar conformados por ejemplo, vendas elásticas y vendas fijas. Las vendas elásticas son cuando nosotros necesitamos tener algún tipo de movilidad en las articulaciones que nosotros vamos a atender. O a su vez, para tener mediante un cabestrillo o una férula por estas vendas. Las vendas fijas, en cambio, es cuando nosotros queremos inmovilizar totalmente la articulación o cuando tenemos heridas expuestas, por ejemplo, una fractura expuesta. También tenemos lo que son apósitos, vendas, algodón, etcétera, que van dentro de los materiales. Incluido en los insumos, por otra parte, tiene que ver más con los líquidos. De esta manera nosotros tenemos suero fisiológico, alcohol, agua oxigenada, si se utiliza también, para realizar curaciones o para
tratar de que no se contaminen las heridas o los golpes que nosotros tenemos. Oiga, Leito, una preguntita. Yo he visto por ahí que saben tener hasta medicinas, y de hecho en el programa anterior decíamos que ahí en las empresas se chupan las pastillitas como si fueran caramelos. ¿Qué tan recomendable es? Terrible, don Luchito, terrible. En realidad, las medicinas están prohibidas dentro de un botiquín. Y si están en casa, mucho ojo, porque nosotros tenemos enfermedades comunes. Estas enfermedades comunes nos recetan los médicos ciertos medicamentos. Como mencionábamos, Teresita, los medicamentos y el botiquín no tienen que estar al alcance de los niños. De esta manera, nosotros recalcamos, no tiene que haber medicamentos. El medicamento, el único que te puede dar es un médico que tiene que realizar la descarga de los mismos para las empresas, en este caso, don Luchito. Eso querría decir que el botiquín como tal no tiene medicación y quien la da es el médico. Así es, así es. En el caso de analgésicos, que es lo más utilizado cuando es un primer auxilio, nosotros tenemos que saber qué utilizar. Inclusive si necesitamos un inyectable o una pastilla, es probable que la persona o el paciente tuvo una caída y no puede tragar. Por lo tanto, necesita un inyectable y tiene que ser una persona que también, aparte de primeros auxilios, tiene que saber dónde realizarlo. Ya. Entonces, tomamos bastante atención a eso. Los brigadistas deberían estar bien capacitados para estar a cargo también del botiquín. Así es, deben tener una buena capacitación. Recuerden que hay varios niveles para ser capacitados, empezando desde el básico, intermedio y avanzado, y luego cursos subespecializados tanto en lo que es trauma como respiración. Ya. ¿Quién más estaría a cargo de los botiquines? ¿Cómo sería el manejo adecuado de estos? Bueno, recordemos que los botiquines siempre van a estar a cargo, en este caso del departamento médico de empresa cuando exista. Si no, el responsable directo es el responsable de la empresa, el técnico en seguridad y salud, el jefe de brigada, el jefe de área inclusive, porque tienen que saber determinar en qué áreas son las que deben estar utilizados estos botiquines. Exactamente. Tal vez por ley también en cada centro de trabajo deben existir estos botiquines. Aparte, ¿estos podrían estar pegados en la pared o hay alguna norma, alguna cosa que nos diga cómo deben ser estos? Como les mencionaba Teresita en el concepto, es aquel elemento donde tiene los materiales de insumos a ser utilizados. Por lo tanto, puede estar inmerso en una caja, en una mochila, en un bolso. Todo depende de la utilidad tanto de las brigadas como de las personas que van a consumir o van a hacer uso de este botiquín. Ya. Entonces, tal vez es recomendable que no esté en la pared, sino sea portátil, tanto también con el resto de implementos, la camilla, la tabla, etc. Así es. Es por eso que se tiene que identificar muy bien los riesgos, temas que ya hemos visto aquí, para que sepan cómo actuar. Por ejemplo, ante un riesgo químico. Cuando es un riesgo químico, ustedes deben tener inclusive pomadas o gasas vaselinadas para realizar la atención. Porque imagínense colocar una gasa dentro de una quemadura, se le va a pegar la gasa en la quemadura y vamos a tener más bien más problemas de los que ya tiene la persona. Lo mismo cuando tenemos riesgos mecánicos por aplastamiento, por choques. Nosotros debemos saber qué es lo que vamos a utilizar o si hay una herida grande, apósitos con los cuales nosotros vamos a controlar las hemorragias. Justamente todas estas cosas tienen que ir siendo renovados periódicamente o podemos tenerlo eternamente ahí. La renovación periódica se la hace mediante el registro que nosotros podemos tener de caducidad. Pero yo sí recomiendo que mensualmente se realice una inspección a este botiquín. ¿Ya? ¿Sí? Y recuerden el tema de los medicamentos. Si unas personas ya son entrenadas para utilizar ciertos tipos de analgésicos, de antigripales, inclusive que recuerden que estamos con el tema del H1 y ciertas gripes, también nosotros tenemos que saber seccionar qué es lo que podemos tener nosotros en casa como en las empresas dentro de cada región, por ejemplo la región costa, la región sierra y el oriente. En este momento tenemos una epidemia que es con el virus del Zika, con el chikungunya, ¿sí? Tenemos que tener repelentes para personas que tal vez van a visitar, son de la misma empresa y van a visitar de Quito a Guayaquil, por ejemplo. En la sierra, algunos necesitamos antigripales, algunos analgésicos, ¿sí? Y en el oriente también problemas parecidos o alelos a lo que es el tema de la costa, pero utilizar siempre también su protector solar. Recuerden que si bien no es parte de un botiquín, es un tema fundamental de prevención. Sí.
Entonces, lo que debería tener el botiquín iría también en función de los riesgos a los que están expuestos, de los posibles accidentes que existan. Así es, como hablábamos, Teresita, el tema del riesgo automovilístico. Nosotros tenemos que tener mucha prevención en eso. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces nosotros compramos un botiquín para solo pasar el tema del chequeo del auto y no sabemos ni qué tiene ese botiquín. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener mucha énfasis para saber cómo reaccionar ante nuestros pasajeros como cuando uno está manejando solo. Oiga, Leito, ¿y será que algún ratito le volvemos a invitar acá para hacer uno específico de qué deberíamos tener en los automóviles y toda la cosa ahí para ver si hacemos algo de eso chévere, ¿sí? ¿Le parece? Encantado, Luchito. Usted sabe que yo me siento aquí en casa y mucho más con su compañía y obviamente su sabiduría. Para que vean, ahí está uno hispana. El abuelito de la prevención, entonces, así es. Tal vez nos puede enseñar algunas cosas. Chévere, entonces le comprometemos, ¿ok? Sí, vamos a hacer, creo yo, este tema es bastante extenso. El día de hoy hemos abarcado algunas partes en cuanto a la empresa. Comprometemos, mi doctor, para el próximo programa abarcar ya para el hogar, que es también muy importante. Muchas veces sí aprendemos, vemos, hacemos todo lo que es en la empresa, pero nos olvidamos de la parte del hogar, de la familia, que es nuestro elemento más importante en nuestra vida. Así es, recuerden, el hombre es el motor tanto de empresas, de una familia, cabeza de hogar. Hoy por hoy inclusive mujeres que ustedes tienen, ustedes son la cabeza de hogar para lo que es el tema de salud. Les invitamos a que nos visiten tanto en las redes sociales como en el canal y muchas gracias por su invitación. Hacemos una segunda pausa y volvemos en el próximo programa la próxima semana. Claro. Gracias. Oiga, Teresita, como este tema estaba así tan vacancísimo, Claro. ¿Qué le parece si después del cortecito vamos a hacer unas conclusiones? Porque estaba interesante, Sí. ¿le parece? Creo que amerita, doctor. Así es, con Chévere. el tema legal, Teresita nos va a ayudar mucho más. Eso, Exactamente. la manga es la que sabe. Yo soy la que Ok, sabe. chévere, Leo, muchísimas gracias y estamos conversando. Entonces, cerramos ya nuestro, permítame, aquí está el clicket. Ok, chao, Chau, chau. Teresita, excelente esa entrevista. Sí, muchas gracias al doctor Nolivos que nos ayudó en el tema del día de hoy. Y no olvidemos la parte legal. Según el Código de Trabajo, el artículo 430 nos dice que en todo centro de trabajo debe existir un botiquín para la atención de las enfermedades o de los accidentados en primera instancia. Luego vendrá la remisión hacia las casas de salud. Pero vamos a las conclusiones, Marquito. Vamos a las conclusiones. Ok, ya vine. Ay, don Luchito. Estaba cuadrando, espérame. Entonces, Caramba. vamos a las conclusiones. Conclusiones. Conclusión número 1. Toda empresa debe tener un botiquín de primeros auxilios y tiene que revisarse una vez al mes, donde se revisará la caducidad y reponer lo que se haya gastado. Hoy, conclusión número 2. Los botiquines tienen que ser manejados por personal competente y capacitado, como los brigadistas en este caso de las empresas, o personas adultas en el caso de los hogares. Y no olvidemos, Marquito, la próxima semana estaremos tratando justamente este tema en un programa muy especial acerca de los botiquines en casa, Así es, Marquito. Teresita, un tema bastante es la interesante. Es la emoción, Teresita. Exactamente. La emoción del próximo programa. Claro. Conclusión número 3. Los botiquines de primeros auxilios en las empresas bajo ningún concepto debe tener medicamentos. Es correctísimo. Efectivamente. Chao, muchachos, Entonces, muchísimas sí, gracias. Hemos concluido el programa de hoy. Esperamos de que les haya servido y tenga inquietudes para llevarlas a sus empresas, a sus técnicos, y no se pierda el próximo programa, Marquito. Así es, amigos televidentes, no olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ahí están todos nuestros programas si quieres repetirte nuevamente. Claro, y métanse a la página www.matsujugador.com, dan clic y a pesar de que están todas las cosas metidas ahí, den clic en Prevencionistas TV también. Ahí está ordenadito los videos. Uno por uno. Están Y síganos- autorizados a usar, ¿no? Sí, síganos también en las redes sociales de Facebook y Twitter como Prevencionistas TV. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico prevencionistastv2015@gmail.com. Y gracias por seguirnos. Chao, nos vemos la próxima semana. Hasta chao. la próxima semana. Chao. Don Luchito.